Buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Dile al que está a tu lado, prepara tu corazón para recibir la poderosa palabra del Señor. Estamos celebrando los 12 años de victoria, 12 años donde el Señor va a traer libertad para tu vida. Hoy quiero dar la bienvenida a Arley y a su esposa Yasmín. Se conectaron el miércoles por la parte digital y pidió oración, sino que yo no tenía las gafas y yo leí Areli y oramos por tu hogar y hoy está la victoria del Señor allí. Damos un aplauso al Señor. El Señor nos ha motivado, nos ha invitado a clamar y hoy vamos a hablar de el clamor por la libertad de las ataduras. Y cuando me refiero a las ataduras, me refiero a las ataduras que nos esclavizan, que nos impiden alcanzar el propósito de Dios. En la Biblia vemos que hay dos tipos de ataduras: las ataduras que son buenas y las ataduras que son malas. Algunas ataduras son puras, mientras que otras ataduras son impuras. Una atadura es cuando nuestra alma, nuestra mente, emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad se ha atado, se ha pegado o se ha adherido con algo o con alguien. Y Dios ha ordenado y ha aprobado las ataduras o los lazos de amor. Es correcto que existan ataduras o lazos de amor entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos, entre buenos amigos, entre hermanos cristianos que forman parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Son ataduras legales, son las buenas ataduras del alma que están basadas en el amor de Cristo, en su propósito y en su voluntad. Pero también estamos llamados a estar atados a buenos sentimientos, a buenas virtudes y valores. Vemos un texto que se habla de prisioneros de la esperanza o atados a la esperanza. Debemos estar atados a la alegría. Debemos estar atados al agradecimiento, a las buenas obras, a la piedad, a la voluntad de Dios y así a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo santo. Debemos estar atados allí. Pero hoy vamos a hablar de ese clamor que necesitamos hacer por esas ataduras que nos esclavizan. El miércoles la pastora Silvia nos compartía el texto de Éxodo 2 del 23 al 25, cuando habla la historia de Israel estando en Egipto. Dice que con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Y mire lo que dice a continuación: clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Yo quiero que tú digas: ya ha llegado el momento. El pueblo de Israel era un pueblo, cuando cuenta la historia, cuando vemos la historia, José, el soñador, es usado como instrumento para salvar al faraón y a los egipcios y por ende a toda la humanidad, incluyendo el pueblo de Israel. José tenía una buena relación con el faraón, pero con el paso del tiempo esa buena relación se fue tornando a que él muere, aparece otro emperador, otro faraón, y este desconocía esa buena relación y empieza más bien una relación pecaminosa, una relación de subyugar, de dominar, de esclavizar, y tenía al pueblo esclavo. Y aquí vemos que las malas ataduras son aquellas que pervierten las buenas y puras relaciones. Antes había una buena relación de ayuda mutua. El don de José ayudó, la buena administración de José ayudó al pueblo
del faraón, pero ahora lo veían como amenaza. El actual faraón estaba persiguiendo a los israelitas, había mandado a matar a los bebés recién nacidos y ahora los tenía como esclavos. Así que nosotros necesitamos entender que las malas ataduras son aquellas que son establecidas en medio del pecado, llenas de egoísmo, llenas de maldad y producen daño. Las ataduras negativas están basadas en la mentira, en las malas intenciones. Y esto sucede cuando usamos cosas o personas para obtener lo que solo Dios nos puede dar. Las ataduras son idolatría porque la convertimos en fuente de afección y consuelo en lugar de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque el propósito de Dios no era que Israel adorara a los egipcios o mantuviera su confianza o su seguridad por la buena relación que tenía con el faraón. El propósito de Israel era diferente. Pero a veces nosotros perdemos la perspectiva y creemos que la bendición va a llegar por estar en Egipto, por tener buenas relaciones con el faraón. Y Dios se encarga de que estos ídolos, de que esta esperanza falsa nos cueste, nos salga dolorosa. Aquí debemos tener cuidado de que en cualquier área de nuestra vida no esté comprometida nuestra alma en alguna atadura, porque muchas veces somos nosotros los que nos atamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Sembramos semillas pecaminosas y recogemos cosechas de error. A veces nuestros deseos de inmediatez nos hace atarnos de manera perjudicial. Nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros ojos nos atan. A veces con las palabras de nuestra boca nos comprometemos en cosas que terminamos metidos en esclavitud. Y por eso Jesús nos advirtió claramente en Mateo 5, 29 al 30, cuando dijo: por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y con esto no está diciendo literalmente sácate el ojo, córtate la mano, sino ten cuidado lo que deseas, ten cuidado lo que codicias, ten cuidado lo que haces, porque muchas veces nosotros somos atados porque nuestro ojo se va equivocadamente. ¿No han oído el refrán que dice pedí con el ojo y no con la barriga? A veces cuando tenemos mucha hambre y uno dice uy, pedí demasiado. A veces con nuestra mano hacemos cosas que nos terminan atando, y ahí es donde tenemos que analizar y revisar nuestra condición. Y lo primero que entonces necesitamos entender para clamar por esta libertad de las ataduras es tomarnos en serio las ataduras que nos esclavizan. Repite conmigo: yo tomaré en serio las ataduras que me esclavizan. Porque es que hay gente que toma este tema como opcional. Pero si tú este tema lo tomas como opcional, has perdido todo. Porque para alcanzar los propósitos, para alcanzar la bendición de Dios, necesitas ser liberado de toda atadura. Vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, Dios escucha el clamor. Dios manda un libertador, a Moisés. Lo libera con señales milagrosas. Atraviesan el mar, atraviesan el desierto. Pero cuando llegan a puertas de la tierra prometida, ¿qué pasó? Tenían su mente, su corazón y su alma esclava. No eran esclavos físicamente, no estaban en el lugar de la esclavitud, ya habían salido de Egipto, ya no los dominaba el faraón, ya se encontraban frente a la tierra prometida.
estaban en un lugar geográfico diferente, pero su mente, su corazón, sus actuaciones eran de esclavos. Y así nos puede suceder a nosotros. Dios tiene la intención de salvarnos, de llevarnos a un lugar mejor, de bendecirnos. Hemos recibido promesas de bendición, pero necesitamos liberarnos de la mente de esclavitud, del corazón de esclavo, de la actuación de esclavos. Esa generación lamentablemente no lo pudo hacer, pero nosotros sí vamos a poder hacerlo. Hoy nos vamos a liberar de esa condición de esclavos, de esa condición de Egipto, de ese gobierno de Faraón que sigue todavía haciendo mella en la mente, en el corazón, en el alma y en las emociones de muchos, y que nos impiden caminar en el propósito de Dios. Esa generación tuvo que vagar 40 años en el desierto y morir allí, para que la nueva generación, que no había nacido como esclava, que no había nacido como ellos, sí entraron con una mente diferente. La actitud que tuvo Josué, la actitud que tuvo Caleb, era una actitud diferente, la cual Dios hace exaltación. Reconoce que ese es el camino. Así que si tú quieres alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida, necesitamos clamar, esforzarnos, tomarnos en serio el tema de las ataduras que nos esclavizan, para poder entrar no con una mente de esclavo, sino con una mente de hijo de Dios. Isaías 28:22, mire lo que dice: ahora bien, dejen de burlarse. Esto no es un chiste. Ahora bien, no lo tomen como tomadura de pelo. No sea que se apriete más sus cadenas. Dejen la bromita, dejen el jueguito, ese jueguito de que medio hago, medio voy en camino, así sea que te hayas trasladado, estés en un lugar diferente, así sea que no estés en Egipto, así sea que no sea Faraón el que te esté gobernando. No te lo tomes a broma. Puede que se aprieten más tus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Necesitamos clamar. En días pasados tuve un sueño donde pasé soñando toda la noche con alguien que me decía: clama, clama a Dios, clama a Dios. Y me levanté yo, tengo que clamar. Pero ¿clamar por qué? Ya voy entendiendo que hay que clamar para que toda atadura de esclavitud sea cortada. Porque los propósitos se van a cumplir, pero hay que pelear la buena pelea de la fe. Hay que ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. ¿Saben qué? En la manera en que hablamos. Estamos hablando del profeta Isaías. Isaías tuvo una visión donde vio a Dios y él dijo: voy a morir, soy de labios impuros. Él reconoció que estaba atado en sus palabras, que sus palabras eran producto, decía: tengo labios impuros porque vivo en un pueblo de labios impuros. Se pega, hay cosas que se atan en nuestros labios. Y él se preocupó porque reconoció su debilidad, reconoció su defecto. Y vino un ángel y tomó un querubín y tomó con unas tenazas un carbón encendido del lugar del templo y lo puso en la boca y lo liberó, lo purificó. Hoy vamos a ser purificados si tomamos en serio la palabra del Señor. Pero sabes, muchos toman esto a broma o no le dan tanta importancia porque tienen teologías absolutistas. Y la teología absolutista es una teología que dice que coge verdades y las convierte en verdades universales. Y hay algunos teólogos que dicen: el cristiano no se pierde jamás. Somos destinados a la salvación. Satanás jamás puede tocar tu vida. Satanás jamás puede dominarte. Ya eres libre. Y la gente cree que eso es verdad. Suena muy bonito y quisiera uno, pero la realidad es otra. El hecho de que
hayamos cambiado del lugar de las tinieblas al lugar de la luz, del gobierno de Satanás al gobierno de Dios, no quiere decir que ya estamos liberados. Puede que estemos en un lugar geográfico diferente. Como les dije, ya no nos gobierna Faraón, ya no estamos en Egipto, pero necesitamos transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Por eso la Escritura dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Pero necesita que pongamos de nuestra parte, que asumamos la responsabilidad personal. Algunos teólogos dicen: Dios hace la obra si sea que yo no quiera. No, Señor, Dios no te obliga para recibir la bendición. Dios no te coge de la oreja, me hace un favor y recibe la bendición. No, me hace un favor y se pone a trabajar, me hace un favor. No, necesitas tú asumir la responsabilidad y tu voluntad. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta, está hablando Jesús, tocando. Si tú abres la puerta, yo entro, pero si no la abres, ¿qué pasa? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué toca? Creer. Pero seguidamente dice: pero el que no cree ya está condenado. Entonces nos toca poner nuestra parte. ¿No les hablé la vez pasada de la fe del tamaño del grano de mostaza? Si tuviera fe como un grano de mostaza, entonces podrás decirle a esta montaña: quítate y arrójate al mar. Necesitamos tomarnos en serio el tema de las ataduras, porque podemos identificar que estamos atados de la siguiente manera. Cuando nosotros decimos: voy a hacer esto, pero hay algo que no me deja hacerlo. Hay personas que dicen: voy a orar media hora, y a los 5 minutos están dormidos. Ay, ¿qué pasó? No pude. Conocí el caso de un joven que era un gran lector, y resulta que se leía muchos libros de diferentes clases, pero cuando leía la Biblia se embotaba, se dormía. Había una atadura espiritual que le impedía. Cuando nosotros queremos hacer algo y no lo podemos hacer, ahí es una identificación de que hay algo que está atando. Hay personas que quieren llegar temprano a la iglesia, pero no llegan. Hay personas que quieren cambiar en sus relaciones, pero no pueden. Tienen sentimientos que los gobiernan: mal carácter, miedos, temores, ansiedades, angustias, pensamientos negativos. Y dicen: pero ¿por qué yo tengo eso? Hay personas que quieren servir y no sirven. Hay personas que quieren sembrar en la iglesia diezmo y ofrenda y dicen: nunca tengo. No tienen, se les olvida. Y por eso hay muchos que tampoco pueden vivir en comunidad. Tienen esa atadura de estar hablando mal de los demás. Son chismosos, murmuradores, hablan mal del otro. Su lengua es usada por Satanás para hablar mal de los demás. Cuando se bautizaron, debieron haber abierto la boca. No se les convirtió la lengua. Y por eso muchas veces esas ataduras nos dañan las relaciones, nos dañan los negocios, nos dañan los buenos propósitos. Y hay ataduras que están incluso afectando nuestra salud. A veces hay situaciones físicas. Hemos orado acerca de el Dios que quiere sanarnos, pero muchas veces el enemigo pone enfermedad para que no alcancemos el propósito. Compartimos el domingo pasado en Lucas 4, 38, 39. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de Simón Pedro, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre. Y hablábamos que hay que hablarle a la enfermedad. Reprendió la fiebre y dice que la cual se le quitó,
Mire lo que pasó a continuación. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Hay mucha gente que no sirve porque está enferma. Y no solamente enferma de una gran fiebre. A veces hay personas que están enfermas en sus pensamientos, enfermas en su espíritu, en sus emociones, y necesitan ser sanadas, restauradas para poder servir. Así que el propósito sanador y liberador de Dios no es opcional, es necesario. Hoy cantamos acerca de la sanidad, acerca de la libertad, porque es que lo necesitamos para poder ser desatados, para poder servir. Y por eso muchas veces nosotros decimos amén cuando nos narran estos textos de que somos resucitados en Cristo. Amén, somos resucitados en Cristo. Colosenses 2:12 dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y nosotros decimos amén, somos resucitados en Cristo. Pero que no nos pase como Lázaro. Necesitamos entender lo que pasó con Lázaro. Lázaro había muerto, llevaba varios días sepultado. Y dice Juan 11, 43 al 49, que cuando llegó Jesús al lugar donde estaba Lázaro, llevaba ya varios días de muerto, Él dijo: quiten la roca que tapaba el sepulcro. De él era podrido. ¿Cómo así? ¿Para qué lo van a abrir? Y lo abrieron, y dice que habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejarlo ir. Y muchas veces nosotros queremos resucitar, pero seguir atados. Y necesitamos entender esa figura de Lázaro, que Lázaro salió, pero salió vendado. Antes los envolvían en vendas, le tapaban la cara. Y muchas veces hay cristianos que solamente se preocupan por ser salvos. Yo ya soy salvo, recibí al Señor, ya yo soy salvo, hice la oración de fe. Pero viven toda su vida vivos, pero atados. Y una persona viva pero atada no puede hacer nada, es inútil. Y por eso necesitamos ocuparnos de ser desatados de nuestro rostro, de nuestra visión, de nuestras manos, de nuestros pies, para poder hacer el propósito. ¿De qué sirve vivo pero amarrado? Pero muchos no se dan cuenta que espiritualmente, en su alma, están vivos pero atados. No pueden hacer, no pueden alcanzar. Pero hoy el Señor trae una palabra de libertad. Lo segundo que necesitamos entender es que la victoria del enemigo sobre el creyente no es matarlo, es atarlo. La victoria del enemigo sobre el creyente no es matarlo, sino atarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos la vida, para el creyente el morir es ganancia. Este cuerpo, pues obviamente algún día deja de existir. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. La muerte es ganancia porque estamos en la presencia de Dios. El enemigo no se enfoca tanto en la muerte física, sino en que vivamos atados, porque atados somos inútiles. No, está vivo pero amarrado. ¿De qué sirve un cristiano vivo pero amarrado? ¿De qué sirve un cristiano vivo pero enjaulado? Y por eso es que nosotros necesitamos entender que una iglesia atada es una iglesia irrelevante, es una iglesia inoperante, no cumple ningún propósito en este mundo. Jesús dijo: ustedes, la iglesia, tú y yo, somos la luz del mundo. Pero una luz que si la luz se le acabó la batería, ¿de qué sirve una luz que no alumbra? De nada. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? De nada.
sino para tirarla afuera. Así que un cristiano que no sirve porque está atado, que no es operante, que no camina en el propósito de Dios, está inútil. Por eso ese es el propósito de Satanás, inhabilitarnos. De pronto no nos puede dominar, de pronto no nos puede poseer porque estamos llenos del Espíritu Santo, los que están llenos del Espíritu Santo. Pero si no, si está lleno de teologías absolutistas, si está lleno de rituales, de formalismos, de versículos que no son rema. Tú no sabes que Satanás sabe de versículos. Satanás usa versículos. Cuando tentó a Jesús, le habló con versículos bíblicos. Es teólogo, pero teólogo de un evangelio corrupto, de un evangelio distorsionado. Por eso hoy la verdad nos hace libres. Vamos a clamar para ser liberados de toda atadura de esclavitud. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención, la historia de Sansón. En Jueces 15, versículo 12 al 13, vemos que Sansón estaba haciendo su labor de juez. El juez era como un gobernante que protegía y defendía a Israel. Y Sansón había dado de su merecido a los filisteos en una derrota. Les había hecho una derrota militar, les había hecho un daño. Y llegaron los filisteos a los habitantes de Judá y le dijeron: me entregan a Sansón. Y los habitantes de Judá le hicieron caso al enemigo, que eran los filisteos. Y dice: pero los hombres de Judá le dijeron a Sansón: vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos. Mire lo que dijo Sansón. Está bien, dijo Sansón, pero prométanme que no me matarán ustedes. A veces nos preocupamos solamente por estar vivos, por sobrevivir, pero nos dejamos atar. Nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos, respondieron ellos. No te mataremos. Así que lo amarraron con sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Los mismos del pueblo de Dios estaban atando a Sansón, estaban atando a aquel que estaba haciendo su labor de juez. Y sabes, un creyente atado, un creyente con una perspectiva equivocada, le sirve más al diablo que a Dios. Un cristiano que no ora, un cristiano que no conoce la palabra, que está compartiendo un evangelio enredado, un evangelio superficial, un cristiano que no viene a la iglesia, un cristiano que habla mal de otros, un cristiano que no sirve a los demás, un cristiano que no evangeliza, un cristiano que no diezma, un cristiano que maltrata a su esposa, que da mal ejemplo a sus hijos, que roba a otros, es un cristiano que agrada más al diablo que a Dios. Amén. 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 Esa es la realidad. Es que ¿cómo es posible que los propios creyentes, hijos de Dios, llamados a hacer el bien, terminan haciendo el mal? Los propios del pueblo de Dios, con una mente desenfocada, cogen y entregan a su propio juez. Por eso es lo que hace Satanás. No necesitas tú estar botando espuma por la boca, endemoniado, volteando la cabeza, volteando los ojos, levitando por los demonios. Con que seas un cristiano atado, con una perspectiva equivocada, haciendo el mal, honras más al diablo que a Dios. ¿Cuántos vemos nosotros gente que aquí en la iglesia no se somete a Dios, sino que se somete al diablo? Hablando mal del prójimo, calumniando, sembrando cizaña, dividiendo. En vez de servir no sirven, en vez de comprometerse con Dios no se comprometen. ¿Qué están haciendo? Nada. Satanás está feliz. Sigan así, amarrados, sigan así, atados.
Satanás no le hacen nada, ni cosquillas. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y se deshace las obras del diablo con la predicación de su palabra y con las obras de los hijos de Dios. No solamente, como les decía, se cambia de lugar geográfico, sino que se actúa como hijo de Dios. ¿De qué sirve cambiarnos de lugar geográfico y seguir como esclavos? De nada. Satanás sabe que esa es su estrategia. Por eso quiere atar, y atando domina a los cristianos. El mismo ejemplo de Sansón vemos en Jueces 16:6, que Dalila le dice a Sansón: dime tu secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Ese era el propósito de Satanás, atar y dominar a Sansón. Y aquí vemos que Satanás quería atar, someter, reducir de su campo de acción, dominar a Sansón. Con eso lo tenía inhabilitado. Y por eso nosotros necesitamos entender lo que dice la Escritura. Pablo decía, cuando tuvo una conversación con Dios, Pablo decía que Dios le dijo: deleítate en tu debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra debilidad necesitamos presentarla a Dios para que se convierta en una fortaleza. Sansón cometió ese error. Sansón tenía una debilidad por las filisteas, y le gustó tanto una filistea que terminó siendo ella su Dios. No entregó esa necesidad, esa falencia a Dios, sino que allí usó Satanás esta debilidad para atarlo y para dominarlo. Así que nosotros necesitamos revisar cuáles son las áreas débiles de nuestra vida. Hay personas que tienen debilidad en su identidad, se sienten menos que otros, se sienten inseguros. Hay personas que tienen debilidad, se sienten solos. Hay personas que anhelan, tienen sueños, tener familia, hogar. Hay unos que quieren tener empresa, negocios, pero no de cualquier manera, no con cualquiera. Necesitamos desatarnos de esas debilidades y más bien presentársela a Dios, para que esa debilidad en Dios se convierta en una fortaleza. Así que si de pronto tenemos miedo, somos miedosos, necesitamos presentarle a Dios ese temor. Si de pronto somos inseguros, presentar esa inseguridad. Si de pronto somos de mal genio, iracundos, resentidos, presentar eso a Dios, para que sea Dios convirtiendo esa debilidad en una fortaleza, porque si no, por allí Satanás nos amarra. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Sansón. Y Satanás no solamente quiere amarrarnos, dominarnos, sino quiere convertirnos en seres inútiles. Y por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, de que en nuestro corazón esté entronado Dios, nuestro único Señor. Porque si en nuestro corazón, por nuestra debilidad, entronamos a otra persona o alguna cosa, estamos graves. Hay gente que, por eso Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a la riqueza. Porque hay gente que pone su corazón en la riqueza, y por ese deseo de riqueza se olvidan de Dios. Dios es el primero. Y aquel que pone ídolos está inhabilitado. Mire lo que dice el Salmo 115, del 4 al 5. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. ¿Y cuántos quieren tener plata y oro? Pues sí, la plata y el oro son deseables, pero no se pueden convertir en nuestros ídolos. Dice: manos humanas le dieron forma. Y aquí está hablando de la idolatría. Hay personas que hacen estatuas y las ponen de oro, las hacen de mármol, les ponen vestidos de púrpura, hacen su propio Dios. Y eso es la idolatría.
El segundo mandamiento de la ley de Moisés, que está prohibido, que la Iglesia Católica lo editó, porque la Iglesia Católica no dice ese segundo mandamiento de la ley de Moisés, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa en el cielo ni en la tierra, ni te inclinarás, ni adorarás, ni pedirás. Solamente adora a Dios. Entonces por eso está diciendo que los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Te ve la estatua ahí con la boca, puede estar así, el gesto que quiera, pero no puede hablar. Y a veces la gente: ay, se movió la estatua, ay, lloró, ay, movió la boca. Pero no, tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Eso está así. Tienen que voltearlo. No puede ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Que huele feo. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta. Algunos le hacen aquí la manzanita de Adán, pero no pueden hablar, no pueden emitir sonido. Pero mire lo que dice aquí: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Eso es lo que quiere Satanás, tener a la gente. Tienen ojos, pero no pueden decir. Tienen boca, pero no pueden clamar. Tienen manos, pero no pueden hacer nada. Tienen pies, pero no pueden caminar por el propósito de Dios, si no es a donde lo lleven, a donde lo lleve la procesión. Y si los ponen allí, ahí se quedan. Así quiere tenernos Satanás. Estatuas. No solamente atados y dominados, sino estatuas. Vemos la realidad, no decimos nada. No tenemos cómo hablar, no tenemos cómo actuar, no tenemos cómo caminar. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en ídolos falsos. Pero nuestra confianza, la de nuestra iglesia, está puesta en el Cristo vive que hoy hablamos. Cristo vive, Cristo vive, y a su nombre, gloria. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. En Él está puesta nuestra victoria. Tenemos a nuestro Cristo que resucitó y que nos dio su Santo Espíritu para que podamos hoy estar libres, para que no vivamos a donde nos lleva el mundo, para que estemos libres de toda atadura, de todo engaño, de toda mente de esclavo. Lo tercero, muy importante, hoy me alegró mucho ver la visita de nuestro hermano José. En días que estuvo nuestro hermano José acá predicando, dio una palabra. Decía: Dios te da, pastor, las llaves, unas llaves, ¿se acuerdan? ¿Y para qué son las llaves? No me va a llamar: pastor, se me cerró la puerta del carro, me trae la llave. Pastor, tengo cerrada la puerta del cuarto de los niños. ¿Para qué es la llave? Tenemos la llave del reino. Tenemos la llave del reino. Pero esa llave tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa llave? Mateo 16:19. Jesús dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. También en Mateo 18:18 Jesús le dijo a la iglesia: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si ven por qué les dije que hay ataduras buenas y hay ataduras malas, porque
la iglesia, la llave, tiene el propósito de soltar ataduras. ¿Cuáles son las ataduras que vamos a soltar? Las que nos esclavizan, con las que Satanás nos gobierna o nos domina o nos pretende neutralizar. Esas son las que vamos a abrir. Pero ¿cuáles son las que vamos a atar? Las que nos amarran a su voluntad, las que nos amarran a la esperanza, las que nos amarran a la fe, las que nos amarran a los buenos propósitos. Con esas sí nos vamos a atar. Las que nos amarran a su iglesia, a la salvación, a la vida eterna, a las buenas obras. ¿Me comuniqué bien? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Vemos la diferencia? Hay ataduras que valen la pena tener, las buenas, las que están en la voluntad de Dios, y hay unas que no. Y por eso Dios nos da la autoridad de las llaves. Hay que clamar. Y hoy estamos en la iglesia para clamar que se desate toda atadura que te tiene esclavo. ¿Cuántos quieren ser desatados hoy? Resumamos. Necesitamos clamar para ser liberados. ¿Cómo nos desatamos entonces de las ataduras? Primeramente hablamos de que tomemos en serio las ataduras que nos esclavizan. Revisemos este asunto de que por qué no puedo hacer lo que Dios me pide hacer. ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo clamar? ¿Por qué no puedo tener buenas relaciones en mi hogar? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué no puedo ver la gloria de Dios en mi vida? ¿Por qué? Tomémonos en serio este asunto, el primer punto. Lo segundo es identificar que la victoria de Satanás es en tenernos atados. ¿De qué sirve trasladarnos de lugar, pero con la misma mente de esclavos? No sirve, ¿verdad? Y muchas veces las personas atadas son más instrumentos del diablo que de Dios. Y eso hay que analizarlo. Y lo tercero es que tenemos la llave del reino de los cielos para atar y desatar. Ahora, ¿cómo nos comprometemos con desatarnos? Lo primero es, toma una decisión. Toma la decisión de ser libre. Josué 24:15, les hablé de la nueva generación. La generación nueva le hace esa claridad al pueblo que va a entrar a la conquista. Dice, si no quieren ser obedientes, dice Josué 24:15, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Toma la decisión hoy a quién vas a dedicar la vida. Tendrás que elegir entre los dioses, con D minúscula, los falsos, las ídolos, las imágenes. Tendrás que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, los dioses de los amorreos en cuyo territorio viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Hay que tomar una decisión. Dejamos ya la idolatría. Dejamos el mensaje equivocado. Ay, es que mi abuelita, el tío, el primo me dijo. No, estudiemos la palabra. Aquí necesitamos nosotros saber lo que dice la palabra. ¿Por qué vamos a editar la palabra? ¿Por qué vamos a cambiar los 10 mandamientos? Cuando explícitamente dice, no hagas imagen, no te arrodilles, no tengas otros dioses. Ahora, hay creyentes que ya no tienen imágenes físicas, pero tienen ídolos en su corazón. Ay, la plata. Ay, el negocio. Doy lo que sea por el negocio. Doy lo que sea por ser rico. Doy lo que sea por la fama. Y les aparece el diablo a la orden. ¿Qué decías? Ahora, la riqueza que da Dios no añade tristeza, sino que Satanás siempre quiere venderte una estafa. Yo te doy un camino rápido. Yo te enseño la manera fácil de llegar a eso. Lo tienes facilito. Es lo mismo. Hazlo de cualquier manera. Nosotros necesitamos edificar sobre la roca, porque el que edifica sin buenos cimientos perdió la platica. Perdió la plata.
Necesitamos edificar en la roca que es Cristo. Y allí tendremos seguridad de que permaneceremos para siempre. Y no solamente recibiremos una bendición pasajera, no un milagro, no una gran provisión, no una gran sobrenaturalidad, sino que viviremos en la bendición sobrenatural. Viviremos en la bendición continua de Dios porque tenemos edificado nuestra vida en la roca. No sé cuántos quieren una provisión momentánea o una eterna. Esta iglesia es de los eternos. Estamos llamados a los eternos, a los negocios que provienen con bendición eterna, a los propósitos que provienen con bendición eterna, a las relaciones que provienen con relaciones eternas, a la iglesia que perdura eternamente. Eso somos lo que queremos hacer. Así que tomemos la decisión, o firmes con Dios o vamos a estar con la idolatría. Así que es tiempo de tumbar los ídolos, de cancelar la hechicería, de cancelar esos ídolos del corazón. Yo le digo esto porque los amo, no porque los quiera molestar. ¿Quieren la verdad? Esta es la verdad. Este es el camino largo y difícil, pero seguro y certero. Muchos quisieran escuchar: ay, pastor, es que yo quiero sin decisiones. Sin decisiones no se puede. Con agüitas tibias no se puede. Mediocremente no se puede. Toma la decisión en tu corazón y el Señor te ayudará. Abre la puerta, da el paso y Dios te ayudará. Lo segundo es hacer lo opuesto a lo que no podías hacer. Se llama resistencia. Ser resistente no es seguirle la cuerda al diablo. Muchos en este mundo dicen que son resistentes. Soy rebelde, somos la resistencia. Y terminan haciendo lo que el diablo dice. Son resistentes a Dios. Son resistentes a la voluntad buena, agradable y perfecta. Pero la Escritura nos dice en Santiago, ponen por favor el versículo. En Santiago dice 4, 7 al 8. Por lo tanto, sométanse ¿a quién? A Dios. Opongan resistencia ¿a quién? Al diablo. Y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes, purifiquen su corazón. Mire cómo habla la Escritura. Así que haga todo lo contrario, todo lo opuesto de lo que no podía hacer. Si no podía orar 5 minutos, ¿a que sí lo va a hacer? Hágalo. Usted es capaz. Póngale ganas, que sí lo va a hacer. No es que me quedo dormido. Hágalo de rodillas. Camine. Maneje para ver si se queda dormido. Y ore. Póngale ganas. Ay, es que me cuesta leer la Escritura. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A esa atadura que lo gobierna? ¿O a esta palabra que dice: sométanse a Dios y resistan al diablo? Pero sabes, muchos hacen lo contrario. Aquí en la iglesia se resisten a escuchar. Entonces aquí a la iglesia llegan con mala actitud. Ay, qué pereza. Pero en el mundo, ahí sí, van a un concierto y ni al baño van. Van a un partido de fútbol. Ay, me estoy reventando, pero no me voy porque pierdo el gol. Aquí en la iglesia, ay, ¿será que sí? Cuando van a cine, ¿a quién le suena un teléfono? ¿A quién le suena un teléfono en cine? Qué vergüenza que en cine suene el teléfono para ver una película X, algunas hasta del diablo. Pero aquí sí le suena el teléfono. Qué cosa, ¿no? Reconcholis. Sometámonos a Dios con respeto, con honra. Tomémoslo en serio. Yo lo digo en chiste, pero para que no suene tan feo. Para que digan: ay, el pastor lo dijo bromeando, pero es en serio. Sino que así suena más rico, más lindo. Pero eso, así somos. Pero así no vamos a hacer más. Vamos a hacer todo lo contrario de lo que no podíamos hacer, que sea bueno.
Hay gente que le cuesta ser generoso, no diezma, no ofrenda, es tacaña con Dios. Y sabes una cosa, el tacaño no va a recibir libertad financiera. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios que dice que para el que diezma y ofrenda, dice Dios, pruébenme que yo abriré las compuertas de los cielos para que tengan una bendición sobreabundante. Y dice que Él reprenderá al devorador. Todavía, cojan la idea completa. Vea, Dios reprenderá al devorador. Hay gente que gana mucha plata, pero sabes, siempre tiene deudas. Hay gente que gana demasiado, nunca le alcanza. La plata se le va como si tuviera los bolsillos rotos. Nunca van a salir de su condición de miserableza y de pobreza, porque aunque tengan dinero son pobres mentales, son pobres, andan en miseria. ¿O usted no ha conocido ese tipo de personas? Llenas de mucha plata, pero en una miseria. Uno dice, uy, se convierten hasta en personas, uy, qué feo que no se me pegue eso. Porque ni disfrutan la plata, ni disfrutan la bendición. Mientras que los hijos de Dios estamos llamados a ser fieles. Y el Señor reprenderá. Vea, un celular. Gracias por el ejemplo. Yo diciendo y el ejemplo saliendo. Todo estaba cuadrado. Así que necesitamos nosotros para recibir esa libertad financiera, caminar en los propósitos de Dios. Hay gente que quiere ser egoísta y que Dios sea generoso. Hay gente que quiere tratar mal a los demás y que Dios lo trate bien a ellos. Hay gente que no quiere perdonar a otros y quiere que Dios lo perdone. Así no es. Perdona mis ofensas como yo perdono. Todo lo que siembres, recogerás. Así que estamos llamados a dejar esa mente de esclavos y empezar a actuar como hijos de Dios en sus principios. Y sabes, esa es la mejor manera de vencer a Satanás. Porque Satanás no quiere que tú ores. Satanás no quiere que tú leas la escritura. Satanás no quiere que tú te comprometas con la iglesia. Satanás no quiere que tú sirvas. Satanás no quiere que tú seas un instrumento de evangelización a otros. Satanás no quiere que la iglesia sea terminada. Satanás no quiere que la iglesia sea una iglesia relevante. Quiere una iglesia atada, miserable, una iglesia inoperante, como un ídolo. Pero esa no es la iglesia que nosotros estamos construyendo. Es una iglesia avivada, una iglesia libre. Ahí se aplauda. Somos una iglesia avivada y libre. Somos una iglesia relevante en el poder de Dios. Lo tercero es la reconciliación con Dios. Arrepentimiento y acciones de arrepentimiento. Lamentaciones 1:14. El Señor mismo me ha atado al yugo de mis rebeliones. Me ha puesto en el cuello ataduras que acaban con mis fuerzas. Me ha dejado en manos de enemigos que no puedo vencer. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Aquel que hace lo contrario de lo que hablábamos ahorita, que resiste a Dios y se somete al diablo, el mismo Señor va a dejar que ataduras gobiernen a esas personas. Por eso necesitamos nosotros arrepentirnos de toda rebeldía, dejar de ser rebeldes. ¿Usted cree que es que ayuda a Dios siendo rebelde con la iglesia? ¿Usted cree que ayuda a Dios o le sirve a usted siendo rebelde con su palabra? No le sirve. El rebelde es igual que un hechicero. El rebelde es igual que un brujo. Así que un creyente que sigue siendo rebelde, hermano, se parece a un brujo. Mire lo que dice 1 Samuel 15:23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra.
Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. ¿Y qué le pasó a Saúl? Por estar de rebelde, por estar de obstinado, él creía que no estaba atado. No, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Mediocre, porque no hacía la voluntad de Dios correcta. ¿Y qué pasó con él? El Espíritu Santo que estaba en él se fue y llegó un espíritu atormentador. Pasó a ser endemoniado. Así que mucho cuidado con nosotros ser rebeldes. Más bien, vayamos hoy a la presencia de Dios y reconciliémonos con Él. Señor, perdona mi rebeldía. Miremos si de pronto en nosotros hay esa actitud como rebelde con Dios, con la iglesia, una apatía. Estamos siendo esos instrumentos del mal en vez de esos hijos de Dios para bien. Y lo último que necesitamos es entender el poder de la unción del Espíritu Santo. Vuelvo con la historia de Sansón. Íbamos que Sansón estaba amarrado, ¿verdad? Los habitantes de Judá lo tenían amarrado. Se lo entregaron a los filisteos amarraditos. Los mismos del pueblo de Judá llevaban a su juez entregado al enemigo. Y dice el versículo 14, cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo: coronamos, aquí lo tenemos sometidos. Esos cristianos de Judá nos sirvieron y nos trajeron a su juez. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. ¿Qué vino? El Espíritu de Dios. Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de las muñecas. Cuando la unción del Espíritu Santo está y tú eres consciente de que estás atado, tú eres consciente de que estás amarrado, le pones seriedad al asunto, entiendes cuál es el propósito de Satanás, pero entiendes que tienes una llave en la autoridad de Cristo. Cuando tú entiendes esta situación, entonces aprovecha este tiempo de unción, de la llegada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tus cuerdas sean reventadas. Hablamos de decisión. Hay que tomar una decisión. Hablamos de hacer lo opuesto a lo que no podemos hacer, y hablamos de una reconciliación con Dios para poder ser desatados. No está bien que lleves años de ser creyentes y no puedas profundizar en la fe y no puedas desarrollar disciplinas espirituales. Y Satanás tenga atada tu boca, tenga atado tus acciones, tus pies, para hacer la voluntad de Dios. No creas que Dios te tiene para tenerte como una fichita ahí, como un ídolo puesto en cualquier lugar. Dios quiere que la iglesia sea la luz y seas la sal. Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros. Así que qué importante es que puedas salir de la condición de esclavitud. No solamente tú, tu familia, tus generaciones, porque Dios quiere usarnos como siervos de libertad. Pero para eso primero debe libertarnos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para declarar que las cárceles son abiertas de aquellos que son prisioneros. El Espíritu Santo quiere sacarte de esa prisión en la cual ha estado tu mente, en la cual ha estado tu alma, tus emociones. El Espíritu Santo viene para liberarte de esas ataduras de adicción, de resentimiento, de odio, de malas actitudes, de malos sentimientos. Es allí donde necesitamos pedir que el Espíritu Santo nos transforme y nos dé libertad para alcanzar esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de comunión personal allí donde tú estás. Vamos a clamar al Señor. La palabra dice que Jesús está a la puerta tocando. Toma la decisión de abrir la puerta y repite conmigo de manera audible: yo abro la puerta de mi vida.
a ti, Señor Jesús. Decido seguirte, decido obedecer, decido creer con todo mi corazón y confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Salvador y mi libertador. Perdona todos mis pecados, perdona toda mi debilidad. Hoy presento mi debilidad ante ti, para que tu poder se perfeccione en mi debilidad, para que mi debilidad se convierta en una fortaleza. Te pido que la presencia de tu Santo Espíritu, la unción de tu Santo Espíritu, sea hoy llenando mi vida y librándome de toda atadura. Se abre toda cárcel, se cae todo grillete que el enemigo haya querido poner en mi vida o que yo mismo haya colocado. Te pido, Señor Jesús, que perdones todos mis pecados, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Recibo hoy tu Santo Espíritu. Recibo hoy tu unción. Recibe la unción del Espíritu Santo. Oh, el Señor hoy abre ojos, abre oídos. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Ríndete al Señor. Levanta tus manos en señal de rendición. Todo a Cristo yo me entrego. Nos entregamos a ti, Señor. Quiero serle. El bien y la fidelidad te acompañarán todos los días. Yo me rindo a Nos rendimos a ti, Señor Jesucristo. Yo me rindo a Él. Gracias, Señor. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. En el nombre de Jesús, hoy desato tu vida de toda maldición. Tenemos la llave para desatar. Desato tu vida de toda maldición, de toda condenación. Desato tu vida de todo mal hábito. Desato tu vida de todo amarre que las tinieblas haya querido poner sobre ti. Eres libre en el nombre de Jesús. Y le hablamos a esa atadura y declaramos que eres desatado. Eres desatada en el nombre poderoso de Jesús. Eres desatada a la ruina. Estás desatada de toda ruina. Estás desatado de toda ruina. Estás desatado de toda opresión del diablo, de toda maldición. Estás desatado de toda muerte. Desatamos que la muerte no tenga amarre en tu vida. Se cancela toda muerte sobre ti. Se desata toda enfermedad que te quiere tener paralizado, cautivo. Se desata, se cancela toda enfermedad de tu mente. Se cancela, reprendemos toda enfermedad mental, emocional, física en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre. Eres desatado de toda mente de esclavitud. Y eres atado a la esperanza. Eres atado a la salvación, a la vida eterna. Eres atado al Espíritu Santo de Dios, que te impulsará y te llevará a alcanzar su propósito. Eres atado a tener una mente nueva, una mente renovada, la mente de Cristo. Que tu alma está hoy está llena de reviva, de vitalidad, de avivamiento en el nombre de Jesús. Recibe la libertad en Cristo Jesús. Y adoramos al Señor. Yo me rindo a